Nosotros no solemos amar con misericordia, nos repugnan las miserias de los demás. Cuando descubrimos los defectos y pecados de alguien, tendemos a apartarnos de esa persona. En cambio, Dios sí nos ama con misericordia. Hoy vamos a reflexionar cómo vivir la misericordia como la vive Dios con nosotros y cómo entender aquello a lo que ahora llamamos falsa misericordia. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. Mientras escuchas esta reflexión, disfruta las imágenes. Misericordia. Es una de las palabras más mencionadas en la Biblia. Por citar un ejemplo, el Salmo 136 la nombra 26 veces. Mucha gente ha oído hablar de que Dios es misericordioso, pero tal vez no sabe bien qué es lo que significa. Para empezar, hay que definir misericordia. Misericordia viene de dos palabras latinas, miser, miseria, y cor o cordis, corazón. Significa poner el corazón en la miseria. Se refiere sobre todo a la miseria espiritual, es decir, a aquellos defectos, aquellos vicios y pecados que tenemos. Por eso, tener misericordia implica amar a aquella persona con todo y sus miserias, con aquello que no nos hace pensar que es digna de amor, con aquello que resulta difícil de amar, difícil de soportar. Implica también compadecerse de ella, que no consiste en tenerle lástima, sino más bien en padecer con ella, hacer propio el sufrimiento que le causan sus miserias, sentirlo, lamentarlo por esa persona, dejándose conmover, mover a hacer algo también para ayudarla. Nosotros no solemos amar con la misericordia con la que nos ama Dios. Las miserias de los demás nos repugnan y descubrimos sus defectos, sus pecados, y hace que esto haga que nos alejemos de esa persona. Pero en cambio Dios nos ama con misericordia, nos ama aunque pequemos, aunque fallemos, aunque estemos lejos de ser como Él quisiera que nosotros seamos. La misericordia de Dios siempre es comprensiva, paciente, clemente. La misericordia de Dios siempre nos da toda clase de ayuda para que podamos superar esas miserias nuestras. Pero lamentablemente hay quienes tienen una idea distorsionada de lo que es la misericordia divina. Algunos creen que como Dios es misericordioso, nos va a librar de todo sufrimiento, de todo problema o dificultad y de todo peligro, incluso que nos va a perdonar cualquier cosa que hagamos a sabiendas de que es pecado. Y cuando toca sufrir, se decepcionan y se alejan de Él pensando que a Dios no le importa si sufren. Ignoran también que Jesús nunca prometió que no sufriríamos, porque Él mismo sufrió por nosotros, pero sí prometió que estaría con nosotros. En su misericordia Jesús no siempre nos libra de sufrir, pero siempre nos acompaña y se compadece y nos ayuda y nos sostiene. Jesús es misericordia. Para otros, la misericordia divina les hace pensar que todo se vale. También piensan que pueden hacer lo que les dé la gana, desobedeciendo impunemente la ley de Dios, cometiendo toda clase de pecados o de debilidades, pues al final dicen, Dios todo perdonará. Es verdad que puede perdonarlo todo, eso es cierto, pero quienes viven en pecado gravemente corren el riesgo de acostumbrarse a vivir alejados de Dios, alejados de Él, y de ya no querer ni siquiera pedir su perdón. Y si mueren así, Él no los obligará a salvarse, respetará su decisión de permanecer en el pecado.
Para no caer en ninguno de estos dos extremos con relación a esta misericordia divina, nos ayudaría mucho buscar y leer en la Biblia textos que muestren cómo Dios la anuncia, la promete y la pone en práctica. Una y otra vez Dios la muestra en las más diversas circunstancias y con toda clase de personas. Por ejemplo, resulta esperanzador para nosotros, que somos pecadores, ver que a pesar de que Jesús había expulsado a María Magdalena de 7 demonios, su tenebroso pasado no la descalificó. Por el contrario, el Señor resucitado la eligió para ser su testigo y para llevar la buena noticia de su resurrección a los mismos discípulos. Otro ejemplo lo podemos ver cuando Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, él mismo le envió un recado especial para que supiera que lo había perdonado y que lo esperaba junto con los demás en Galilea. Y no solo lo destituyó como roca, sino que además en él fundó su iglesia. Jesús le ha perdonado, le ha dado la oportunidad de expresar ese arrepentimiento. Y por eso ahora sí, con humildad, con amor, Pedro se adhiere a Jesús incondicionalmente y lo confirma como pastor de su rebaño. Así es Jesús con nosotros también. Siempre está dispuesto a perdonarnos. Te invito a seguir reflexionando sobre la misericordia de Dios en los diferentes videos que puedes encontrar en las listas que tengo en el canal. Dios te bendiga.